he became sin. El día de hoy yo quiero compartir la parte 4 de nuestra serie Posiciónate. Posiciónate. Y yo te voy a pedir que mire a la persona que está a tu lado y mire, posiciónate y las demás cosas serán añadidas. Perdón que procese. Posiciónate y las demás cosas serán añadidas. Posiciónate y las demás cosas serán añadidas. Pero dígaselo como que usted está en serio, como que usted se lo está diciendo en serio. Posiciónate y las demás cosas serán añadidas. Una gran mayoría de las personas que asisten a la iglesia todos los domingos, eso le incluye a usted, a mí, y toda persona que asiste a la iglesia el domingo, tiene una lista de peticiones o llega a la iglesia con una lista de peticiones. Así que todo lo que estamos acá tenemos una lista de peticiones, llegamos con peticiones que quisiéramos que Dios nos conteste. O siendo más honesto, hay personas que llegan a la iglesia con la necesidad o necesitando que Dios haga algo por ellos. Hay personas que llegan a la iglesia con la necesidad que Dios haga algo por ellos, que les resuelva el problema del trabajo. Muchas personas nunca van a la iglesia, pero el día que pierden el trabajo, comienzan a asistir a la iglesia o llaman al pastor. Le dicen, pastor, por favor, ore por mí porque perdí el trabajo. Las personas llegan a la iglesia diciendo, pastor, yo quiero que usted ore por mí o iglesia ore por mí porque hay una promoción en el trabajo y me gustaría que me la dieran. Hay personas que llegan a la iglesia pidiendo que Dios les resuelva sus problemas financieros. Están a punto de irse a la bancarrota o están perdiendo su casa y llegan a la iglesia pidiendo que el Señor haga algo por ellos. Hay otros que llegan sin esperanza, con su vida toda desordenada, desesperado, con ansiedad, y llegan a la iglesia pidiendo que Dios le organice su vida, que Dios lo ponga en posición o que le dé una dirección. Hay otros que llegan cuando las cosas están difíciles en la casa, con la esposa, con el esposo. Hay un niño que está rebelde y llegan a la iglesia, Señor, ay, mi esposo, Señor, ay, mi hijo que está rebelde, mi hija que se fue de la casa. Le digo que es un sinnúmero de cosas con las que las personas llegan a la iglesia los domingos. Y por más que nosotros tratemos de mantenernos serios y quizás tratar de aparentar que no tenemos una lista, todos tenemos una lista. Usted tiene una lista de peticiones a la cual usted le presenta a Dios todos los días con la esperanza de que Dios haga algo por usted. Incluso yo he conocido personas que me dicen, mira, pastor, si Dios me resuelve el problema en el que estoy metido, me voy a comer. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado personas así? Ellos quieren que Dios primero les resuelva el problema y después dicen, ahora le voy a servir a Dios. Hay personas de esta manera, hay personas que están tratando o que Dios haga algo primeramente por ellos para entonces ellos venir al Señor. Hay otros que ya se sienten sin esperanza, frustrados. Señor, vengo por tantos años orando, pidiéndote, Señor, y no ha pasado nada. Hay muchos que llegan frustrados diciendo, Señor, ¿cuándo va a ser el día que tú vas a cambiar mi situación? Hay unos que llegan ya desesperados diciendo, estoy a punto de tirar la toalla, estoy a punto de dejar de asistir a la iglesia. Incluso hay una gran mayoría de personas que abandonan el evangelio, lo hacen porque Dios no contestó su petición. Gran mayoría de las personas que usted dice que encuentra en la calle, que le dice, yo era cristiano en un tiempo, ellos te dicen, pero yo la abandoné el evangelio porque pasó algo, porque Dios no me contestó mi petición. Entonces, si tú te encuentras en una situación similar, si te encuentras frustrado, si te encuentras como que Dios no te escucha, si tú piensas que Dios no le importa tu dolor, yo quiero decirte que sí a Él le importa tu dolor, que sí Dios se preocupa por ti. Pero también quiero hacerte la pregunta, ¿tú quieres que Dios haga algo por ti? ¿Te gustaría que Dios haga algo por ti? Si la respuesta es sí, yo quiero hacerte esta segunda pregunta.
¿Estás tú dispuesto a hacer algo por Dios? ¿Estás tú dispuesto a hacer lo que Dios te está pidiendo? Usted ve como las cosas cambian. Uno siempre está pidiendo a Dios que haga algo por uno. Señor, haz algo por mí, haz algo, cambia a mi esposo, cambia a mi hijo, dame un trabajo, dame la casa, dame el carro. Pero cuando Dios te dice, ¿y tú qué vas a hacer por mí? Entonces hay silencio. Y yo te quiero compartir en esta tarde uno de los secretos, o el secreto de que Dios, de abrir las ventanas de los cielos. Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo capítulo 6, verso 33. Dice de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El verbo aquí buscar, la palabra buscar, no se está refiriendo a una persona que está buscando algo porque se le ha perdido o porque no está revelado. Cuando usted lee la palabra aquí buscar, no se está refiriendo a eso, sino a una continua búsqueda fiel de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, usted no está buscando algo perdido, sino que usted está buscando fielmente la voluntad de Dios para su vida. Eso es lo primero que este versículo nos presenta: busca. Pero no buscar algo que está perdido, sino buscar la presencia de Dios, sino buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto es lo primero que nos presenta esto. Este es buscar como el mercador que está buscando una perla. No porque tiene necesidad de ella, sino porque es parte de su vida. Es alguien que está buscando algo precioso. Es algo que está buscando algo de mucho valor. Es alguien que está buscando algo de mucha importancia. No porque lo necesita, sino porque es parte de su estilo de vida, sino porque es parte de su vida misma. Entonces, cuando la Biblia te dice busca, no te está diciendo busca algo que está perdido, sino busca la voluntad de Dios todas las mañanas. Busca la voluntad de Dios cuando te levantes, busca la voluntad de Dios cuando te acuestes, busca la voluntad de Dios cuando vayas a tomar una decisión. Señor, ¿qué decisión debo tomar? Señor, ¿qué dirección debo tomar? Eso significa lo que la palabra dice buscar aquí. Te está diciendo busca la presencia de Dios, busca la voluntad de Dios antes de cualquier decisión en tu vida. Eso es buscar. El discípulo fiel anhela que Dios gobierne su vida y se goza en hacer su voluntad primeramente. Usted como cristiano debe buscar la voluntad de Dios, debe anhelar la voluntad de Dios para su vida antes que cualquier otra cosa. Antes de usted tomar cualquier decisión, usted debería preguntarse o preguntarle a Dios: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero vivir para ti, yo quiero que cada paso que yo dé sea con propósito de acuerdo a tu voluntad. Entonces, usted como una persona cristiana que ahora ha aceptado al Señor, usted debe buscar a Dios fielmente, hacer su voluntad. Buscar primeramente. Él dice busca primeramente. Sí, primeramente significa que Dios es primero en tu vida. Que Él no es tu 911 o tu 911 como dicen en inglés. Porque muchas personas, ellos lo hacen de esta manera. Ellos hacen su vida o viven su vida como ellos quieren, como les gusta. Pero cuando están metidos en problemas, buscan el 911 para llamar a Dios. Usted no puede vivir la vida de esta manera. Cuando la palabra de Dios le dice busca primeramente, Él le está diciendo busca la presencia de Dios, busca la voluntad de Dios antes de tomar la decisión. Busca la presencia de Dios, busca la voluntad de Dios antes de decirle que sí al noviecito o a la novia que anda, que tienes. Busca la presencia de Dios antes de casarte y no cuando te estés divorciando. Busca primeramente la presencia de Dios, busca la voluntad de Dios primeramente. Entonces Dios no puede ser tu 911 que solamente tú llamas cuando estás en emergencia. Tú tienes que buscar a Dios antes de tomar
buscar la casa y no cuando estás perdiendo la casa. Tú tienes que buscar a Dios antes de que tu hijo se ponga rebelde y no cuando estás rebelde. Entonces, cuando tú entiendes que tú tienes que buscar la voluntad de Dios primeramente, antes de cualquier decisión, tú vas a ir ante la presencia de Dios. Tú te vas a presentar temprano en la mañana y vas a preguntar: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es la decisión que yo debo de tomar? Ese jovencito, esa joven que ahora está enamorado de mí, ¿qué yo debo hacer? Aleluya. Es la persona correcta para mí. Él es el hombre correcto para mí, él es la mujer correcta para mí. Pero muchas personas cuando se enamoran se ponen ciegos y se olvidan de todo el mundo. Y el papá le está diciendo no te cases, la mamá le está diciendo no te cases, los amigos le están diciendo no te cases. Bajó un ángel del cielo y se le apareció una mañana y le dice no te cases, y ellos no pueden ver esto. Entonces, cuando están metidos en el problema, cuando las cosas se les ponen difíciles, entonces yo voy a buscar a Dios. La palabra de Dios te dice: busca primeramente que tu voluntad sea la voluntad de Dios, que lo que tú quieras hacer primeramente es agradar a Dios y no a los hombres. Eso es algo que nosotros como personas debemos cuidar. Eso es algo que nosotros, yo como pastor, debo cuidar. No agradar a los hombres, porque no fue los hombres que me posicionó, no fue el hombre que me llamó, no fue el hombre que me ungió, sino fue Cristo. Entonces yo tengo que hacer la voluntad de Dios todos los días. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ¿qué significa el reino de Dios y su justicia? Que te dice: busca primeramente el reino de Dios, su justicia. El reino de Dios y su justicia son dos dones de gracia: su reino y su justicia. Sin embargo, son objeto de una búsqueda constante y diligente. Tú nunca vas a encontrar el reino de Dios y su justicia sentado en tu casa viendo televisión. Tú nunca vas a encontrar el reino de Dios y su justicia y que Él te use sentado en tu casa o viendo la revista de deporte cuando tú no lees la Biblia. Entonces tú tienes que buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, como le dije, el reino de Dios es su voluntad. Es glorificar a Dios. Que cuando tú vayas a hacer algo, tú te preguntes y tú digas: con la decisión que yo voy a tomar, yo estoy glorificando a Dios. Con lo que yo voy a hacer ahora mismo, estoy glorificando a Dios. Con el novio que yo tengo o la relación que yo estoy teniendo fuera del matrimonio con esta persona, estoy glorificando a Dios. Entonces tú tienes que buscar el reino de Dios. Eso es glorificar a Dios. Eso es buscar su reino, hacer su voluntad todos los días, agradar a Dios todos los días, antes de tu esposa, antes de tu esposo, antes de tus hijos, antes de que tu jefe en el trabajo. Tú debes buscar el reino de Dios, su voluntad, no la voluntad de tu jefe. Aleluya. Yo necesito que tú me trabajes el domingo. Yo no puedo. Eso es buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es decir, incluso hasta atreverte a decirle a tu jefe: tú me puedes dar el martes en la noche libre para yo ir a la iglesia. Cuando tú haces cosas así, Dios se glorifica en ti. Y Dios dice: este hombre, esta mujer me ama, me quiere agradar, está buscando mi voluntad. Eso es buscar el reino de Dios. Eso es agradar a Dios, es tu querer hacer la voluntad de Dios, es tu estar dispuesto al servicio y a la hora del Señor las 24 horas del día. Señor, ¿qué tú necesitas que yo haga? ¿Cuál es el secreto para que Dios te use? Un corazón dispuesto. Yo mismo me pregunto muchas veces: ¿por qué Dios me escogió a mí? Y una de las preguntas que yo siempre me hacía, y yo le decía al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Mire, desde temprana edad, yo vengo pidiéndole al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. E incluso después que terminé la universidad y conseguí el trabajo, todavía yo seguía diciendo: Señor, falta algo, porque yo me siento que yo no estoy haciendo tu voluntad. Cuando en tu corazón está el anhelo de buscar la voluntad de Dios, de buscar su reino, Dios te dice: yo te voy a escoger, porque este hombre, porque esta mujer no está buscando las cosas de este mundo, sino hacer la voluntad, sino buscar mi reino, sino agradarme a mí, sino que yo me glorifique en Él. Entonces, cuando tú tienes un corazón dispuesto, Dios te dice: yo te voy a buscar.
usar. Aleluya. Yo te voy a engrandecer. Yo te voy a llevar a las naciones. Porque Dios sabe que tu mayor anhelo es hacer su voluntad, de que Él se glorifique en tu vida, de que cuando las personas te vean, no te vean a ti, sino vean a Dios reflejado en ti. Eso es buscar la voluntad de Dios. Pero no termina ahí. Buscar la voluntad de Dios conduce a la justicia. Buscar la voluntad de Dios conduce a buscar, a encontrar la justicia o a hacer la justicia. ¿Qué significa vivir en justicia, hermano? Vivir en justicia significa que tú no vas a hablar mentira en la aplicación del gobierno para que te den algún beneficio. Se puso media difícil la cosa. Eso es buscar la justicia de Dios. Ser justo, aunque la gente no sepa tu vida personal o tu vida secreta. Tú decides ser justo. Tú decides, aunque la mujer del trabajo te diga, mira, si tú dejas esto en blanco, te podemos dar el beneficio, te podemos dar la casa, te podemos inscribir a tu niño en la escuela. Mira, tú necesitas y debes aprender a ser justo, buscar la justicia de Dios, buscar su reino para que te conduzca a su justicia. Entonces, las demás cosas van a ser añadidas. Vivir en justicia es serle fiel a tu esposa, a tu esposo, aunque ella no esté contigo. Vivir en justicia para un hombre o para nosotros los hombres que nos gusta siempre estar mirando, y no se hagan porque todos somos hombres. Es decir, que usted se atreve y está dispuesto a mirar en dirección contraria cuando una mujer viene vestida con poca ropa. Eso es ser justo, eso es ser justo, no antes solamente para Dios, sino también para tu esposa, para tu esposo. Ser justo significa que usted no va a estar aceptando los regalitos del hombre que te vive piropeando en el trabajo, aunque tú creas que eres la última Coca-Cola del mundo y él te lo diga. Tú vas a decir, mira, yo no puedo aceptar tus regalos, yo no puedo aceptar tus invitaciones, porque yo quiero y soy fiel a mi esposo. Yo voy a ser fiel a mi esposo, aunque él no me ve, aunque él no está aquí, yo voy a serle fiel donde quiera que yo esté. Eso es buscar la justicia, eso es buscar la voluntad de Dios, eso es glorificar a Dios ante los hombres. Entonces tú debes buscar la justicia. Buscar la justicia significa que tú no eres una persona de doble personalidad. En la iglesia, el que más grita, el que más salta, el que grita más duro, el que más canta. Pero cuando sales el lunes, o no siquiera el lunes, el viernes en la noche, estabas botado en el fiestón. Eso significa ser una persona justa. Que la persona que nosotros vemos aquí en la iglesia debe de ser la misma persona que vemos en la calle. Debe ser la misma persona que vemos en el trabajo. Debemos de ser la misma persona que cuando está sola. Debe ser la misma persona que trata de serle fiel a Dios, aun cuando está a sola en su casa, cuando nadie está mirando, cuando nadie sabe tus secretos. Tú dices, no, yo le voy a ser fiel a Dios. Eso es ser una persona justa donde quiera que tú estés. Eso es buscar la justicia, que usted no va a ser una persona en la iglesia y otra en su casa. Yo recuerdo una vez, un adolescente con lágrimas en los ojos me dijo, yo no quiero saber nada del evangelio. ¿Sabes por qué? Porque mi papá en la iglesia es el que más canta. Mi papá en la iglesia es el que más grita. Mi papá en la iglesia es el que más citas bíblicas se sabe. Pero cuando llega a mi casa, él golpea a mi mamá. Él nos habla mal, él nos maltrata. Y como mi papá, si estando en la iglesia, aparentando ser una persona cristiana, es otra persona en la iglesia. Entonces, por eso nosotros debemos buscar la justicia. Aleluya. Usted no vive una vida recta y justa en este mundo para agradar a los hombres. Usted sabe que Dios está en todas partes. Es bien interesante que nosotros nos engañamos muchas veces a nosotros mismos. Nadie me está viendo. Nadie me está viendo. Y se nos olvida que Dios está ahí, que Dios está en todas partes.
Que aunque los hombres no te vean, Dios te está viendo, Él conoce tu corazón. Y no solamente lo que haces, sino la manera que tú piensas hacia las personas. Porque muchas veces nosotros hablamos solamente del hacer, pero ¿y lo que está en el corazón? ¿Y lo que está en el corazón? ¿Y lo que la gente no puede ver? ¿Y lo que ni tú mismo te atreves a decir, pero lo piensas? ¿Y el sentimiento de odio y rencor que traes en el corazón hacia una persona? Entonces, buscar la justicia es tratar de vivir una vida que agrade a Dios. Que cuando tú te presentes ante Dios, tú puedas levantar manos santas, manos puras, diciendo: Señor, lo que más yo he tratado con toda mi fuerza, yo te voy a ser fiel y voy a vivir una vida santa y pura todos los días de mi vida. No para agradar a los hombres, sino para agradarte a ti. Es ahí cuando Dios se fija en ti. Es cuando Dios dice: mira, a esta persona yo lo voy a bendecir. Y este es el beneficio de buscar a Dios. De buscar el reino de Dios, de buscar la voluntad de Dios, que todas las cosas serán añadidas. Que todas las cosas serán añadidas. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Mira, si tú te encargas en buscar mi reino, si tú te encargas en hacer mi voluntad, yo te voy a proveer todo lo necesario. Yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Algo que tenemos que tener claro: que la voluntad de Dios, que la provisión de Dios, no es que Él te va a complacer todos tus caprichos, todos los lujos que tú pides. Hay personas que están totalmente equivocadas en eso. Busca el reino de Dios y su justicia, y hay algunos que dicen: y todas las cosas serán añadidas. Eso no es lo que la palabra le dice, y estas cosas serán añadidas. Cuando usted mira el texto, Jesucristo está hablando acerca de la ropa, de la comida, del cuidado, del techo. Entonces, Dios está comprometido a darte lo necesario. Dios se compromete a que no te va a faltar un techo, a que no te va a faltar comida, a que no te va a faltar ropa. Eso es lo que Dios te está diciendo en esta palabra. Estas cosas serán añadidas. Estas cosas serán añadidas. Entonces, no podemos pensar que todas las cosas van a ser añadidas. Claro que Dios es bueno con nosotros. Dios nos da más de lo que nosotros pedimos. Y yo soy testigo de eso. Muchas veces ¿cuántos de nosotros no hemos pedido: Señor, dame un carrito? Y Dios te da un carrazo. Yo me recuerdo cuando nosotros estábamos buscando casa. Yo veía la primera que veías. Esta es primera vez comprando casa. Yo vi como 10 casas y toditas eran. Todas las casas eran. Y es interesante que muchas veces tú te frustras, tú te enojas: Señor, pero esa era la casa que yo necesitaba. Esa era la que me gustaba. La que estaba allá en la esquinita, esa. Tenía un patio, tenía hasta piscina. Y Dios te dice: es verdad que tú no me conoces. Y cuando tú terminas el proceso y terminas en la casa en la que vives ahora, o en la que nosotros vivimos ahora, yo digo: esta es la casa perfecta para nosotros. Yo no podía pedir más. Entonces nosotros pedimos, y muchas veces la palabra de Dios dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Muchas veces nosotros pedimos para nuestro propio placer, para nuestro propio deseo, pero Dios te dice: yo te voy a dar lo que tú necesitas, lo que te conviene. Entonces por eso yo digo: Señor, no me dé lo que yo quiero, porque muchas veces yo me voy a equivocar, porque muchas veces, como dice el ego en inglés, el ego en español, muchas veces quiere más de lo que yo necesito. Dame lo necesario. No me des ni más ni menos. No me des demasiado que yo me olvide de ti, sino dame lo suficiente para que yo te pueda ser fiel y pueda entender de que tú eres quien me cuida. Entonces nosotros debemos entender esto, que el beneficio de buscar el reino de Dios y su justicia es que Dios va a cuidar de ti. Dios no va solamente a cuidar de ti, Dios va a cuidar de tus hijos. Dios va a cuidar de tu esposo. Dios va a cuidar tu trabajo. Dios va a cuidar tu salida y tu entrada. La bendición de Dios no solamente son cosas materiales. ¿Cuándo fue la última vez que tú te enfermaste? Esa es la bendición de Dios.
cosas materiales, tu salud es bendición de Dios, es la providencia de Dios para nosotros. Entonces tú tienes que entender que Dios se compromete a darte lo que tú necesitas. Él dice, no se preocupen por nada. No se preocupen por nada, yo tengo cuidado de ustedes. Oigan lo que dice el mismo capítulo, en el mismo capítulo 6 de Mateo, verso 26, dice, miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Curiosidad de la naturaleza. ¿Sabía usted que los pájaros no guardan alimento para mañana? ¿Usted ha visto algún día un pájaro guardando para mañana? Entonces Dios usa la naturaleza, los animales, para mostrarnos, para enseñarnos su grandeza. Él dice, si los pájaros que son menos que ustedes, yo tengo cuidado de ellos, no se preocupen por nada, estén tranquilos, porque yo voy a cuidar de ustedes. Entonces, mis hermanos, tu corazón debe estar posicionado en la voluntad de Dios. Es imposible que tú estés posicionado en la voluntad de Dios y que Dios no te conteste tu petición. ¿Tú quieres que Dios conteste tus peticiones? Comienza a pedir de acuerdo al corazón de Dios. Comienza a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Comienza a hacer las cosas y a moverte de acuerdo al propósito de Dios y no al tuyo. Señor, yo no quiero lo que yo te estoy pidiendo, Señor. Si no es tu voluntad, Señor, no me lo dé. Y ayúdame a entender, ayúdame a tener la paz de que no me conviene, que no es el momento. Porque mira, es bien interesante, Dios nunca dice que no. Lo que Dios te dice es, espera, no es el momento. O Dios te dice, te voy a dar algo mejor, pero Dios nunca nos dice que no. Entonces nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios, a buscar su reino y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Salmo 37:4 dice, deleítate, gózate, alégrate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Tú quieres un esposo? Posiciónate. Dedícale tu juventud al Señor. Dile, Señor, yo ahora en mi soltería, yo te voy a agradar, yo te voy a servir, yo me voy a poner a la disposición de mis pastores, de mi iglesia, yo voy a buscar tu reino, tu justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, si tú quieres un esposo, comienza a dedicarle tu tiempo, tu soltería al Señor. Comienza a trabajar en el Señor. Ahora, durante estar soltero, es el mejor tiempo para tú hacer el trabajo del Señor, para evangelizar, para irte de misionero a un país, porque tú eres más flexible que una persona casada. Entonces, ahora que estás soltera, ahora que no tienes hijo o hija, dedícale ese tiempo al Señor. ¿Quieres un esposo? ¿Quieres un buen esposo? Posiciónate. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quieres que el Señor bendiga tus finanzas y que el dinero te alcance? Posiciónate. Comprométete. Sé fiel al Señor con tus diezmos, con tus ofrendas. Y las demás cosas serán añadidas. Posiciónate. Tú quieres que el Señor engrandezca tus finanzas, que nunca te haga falta nada. Posiciónate. Dile, Señor, yo te voy a ser fiel. Aún de lo poco que yo consigo, en eso yo te voy a honrar. En eso yo te voy a ser fiel. Cuando tú comienzas a vivir de esta manera, cuando tú te posicionas en la voluntad de Dios y comienzas a darle a Dios lo que a Él le pertenece, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendiciones hasta que abunden. Posiciónate. ¿Quieres que el Señor te resuelva el problema de la casa? Comienza a buscarle en oración. Porque muchas personas lo que te dicen, estoy en un problema, pastor, ore, hermano, ore, pero en ti tú estás orando. Entonces tú tienes que posicionarte en la presencia de Dios. Levántate de madrugada a buscar la presencia de Dios. Dile, Señor, yo voy a rendirme en tu presencia. Comienza a ayunar, comienza a interceder, comienza a hacer tu inicio. Comienza a buscar la presencia de Dios hasta que Dios, la ventana de los cielos, hasta que las puertas de los cielos se abran, hasta que las cadenas se rompan, hasta que el problema se resuelva. Pero lo que pasa con muchos de nosotros es que no queremos dar rodillas, no queremos sacrificar la carne, queremos que Dios nos resuelva los problemas de la noche a la mañana. Y no es así. Nosotros tenemos que buscar el reino de Dios. Debemos buscar el reino de Dios de oración, en ayuno, a través de su lectura.
Quiere que el Señor ordene tu vida, que te dé una esperanza, que te dé un futuro, que te dé una carrera. Dale el total control de su vida, de tu vida. Dile, Señor, de ahora en adelante yo voy a hacer tu voluntad. De ahora en adelante yo voy a buscar lo que te glorifica a ti. Yo meditaba en esto y yo pensaba en nosotros como padres. Si nosotros le enseñáramos este principio a nuestros hijos, sus vidas fueran diferentes. Si nosotros le enseñáramos a nuestros hijos a buscar el reino de Dios y su justicia, sus vidas serían diferentes. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos desde pequeños? Comenzar a decir a nuestros hijos, tú vas a ser un gran abogado, tú vas a ser un gran doctor, tú tienes que trabajar fuerte, tú tienes que ahorrar mucho dinero, tú tienes que hacer lo otro. Nosotros lo que le hablamos a nuestros hijos son de cosas de este mundo, cosas materiales. Pero si nosotros le dijéramos a nuestros hijos, mira, sobre todas las cosas, busca la voluntad de Dios. Antes de pensar en una carrera, antes de pensar en un esposo o una esposa, antes de buscarte un trabajo, antes de cualquier decisión, pregúntale a Dios. Si nosotros hiciéramos eso, nuestros hijos fueran diferentes, nuestras vidas fueran diferentes, nos ahorraran muchos dolores de cabeza. Pero ¿qué nosotros hacemos? Le hablamos a nuestros hijos desde pequeños acerca de la universidad, de que estudie. Y no hay nada malo en estudiar. Yo creo que toda persona, especialmente nosotros los cristianos, debemos estudiar. Pero tenemos que preguntarnos y enseñarle a nuestra gente, a nuestros hijos. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Quiere que el Señor te sane. Comienza a orar por los enfermos. Quiere que el Señor te sane. Comienza a visitar los hospitales. Yo pensaba en esto, y Dios tiene un tan buen sentido del humor. Porque cuando usted lee la historia de Abraham y su esposa no podía dar o tener hijos. Mas sin embargo, Dios le dice a Abraham, vete y ora por las esposas del rey para que tengan hijos. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú estás enfermo, estás pidiendo para que el Señor te sane. Comienza a orar por otros que están enfermos. Comienza a visitar los hospitales. Comienza a visitar al necesitado. Y las demás cosas van a ser añadidas. Cuando tú te enfocas en la voluntad de Dios, en el reino de Dios, en buscar su justicia, las demás cosas serán añadidas. De un momento a otro vas a llegar donde el doctor y va a decir, ¿y qué pasó con la enfermedad que tú tenías? Ya no tienes nada, estás sano, porque así es Dios. Pero tú tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. Tú tienes que posicionarte a la voluntad de Dios y no a la tuya. Entonces nosotros tenemos que tener esto claro. Posiciónate. Posiciónate. Quiere que el Señor cambie el cabezón de tu esposo. Quiere que el Señor cambie a esa esposa que te ha dado tanto dolor de cabeza y que te tiene toda la semana visitando la corte. Ora por ella. Perdónala. Comienza a tratarla de una manera diferente. Comienza a tratar a tu esposo de una manera diferente. Prepárale el cafecito, hazle el desayuno. Antes de irte para la iglesia, dile, mira, tengo que ir para la iglesia hoy, pero ya te preparé todo lo necesario. Tu comida está ahí, tu ropa está lavada. Ese es el secreto para que Dios cambie la vida de tu esposo. De la misma manera de tu esposa, ora por tu esposa, trátala bien, regálale, hazle un regalo, aunque ella te está haciendo la vida imposible. Hazle entender de que tú no estás en contra de ella, de que tú no quieras hacer la vida imposible. Nosotros tenemos que vivir una vida diferente a la que vive el mundo. Aleluya. Entonces, eso es buscar el reino de Dios, su justicia. Eso es agradar a Dios. Tú quieres que el Señor te use en la iglesia. Posiciónate. Dile, pastor, ¿en qué yo puedo servir? ¿Qué necesidad hay en la iglesia en la que yo puedo ayudar? ¿Puedo yo ayudar con los niños? ¿Puedo yo ayudar a cargar los instrumentos? ¿Puedo yo hacer
hacer, ¿qué yo puedo hacer, Señor? Cuando tú comienzas a buscar el reino de Dios, cuando tú te posiciones a la voluntad de Dios, todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, posiciónate y las demás cosas serán añadidas. En ese día tú quieres que el Señor conteste tu petición. Busca el reino de Dios y su justicia. Busca su voluntad. Comienza a ser justo, a hacer la justicia ante los hombres. Comienza a hacer la justicia, a hacerle fiel a Dios. He became sin who knew no sin,